Vale. Pues bueno, primero que nada, qué padre poderlas ver en otra sesión más de Un Cafecito con. Ya por aquí me presentó Ale. Yo soy Priscila de León. Me pueden llamar Pris. Llevo 2 años siendo embajadora de Venture Café, entonces por aquí de repente me pueden ver. Y pues bueno, como ya les explicó Ale, Un Cafecito con es especializado para las mujeres. Bueno, aquí vemos un chorro de cosas. Y pues el día de hoy me toca entrevistar a Ale. Me da mucha emoción poderla entrevistar a ella porque pues es de mucha admiración para mí. Es una muy buen líder y pues bueno. Vamos a empezar con esta entrevista. Pues primero que nada, ya me presenté más o menos. Llevo 2 años siendo aquí embajadora y también tengo una agencia de marketing. Estudié comunicación, entonces pues voy a poner aquí un poquito en práctica mis estudios, ¿verdad? Entrevistando a Ale. Pero bueno. Vamos a empezar les voy a explicar más o menos cómo va a estar la dinámica. Los que ya han venido pues ya la conocen, va a ser un tiempo de preguntas para Ale, son 3 preguntas. Y después de estas preguntas, ahora sí vamos a tener un tiempo para, si tenemos dudas y todo esto, ya le podemos preguntar a ella, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. Y la primera pregunta que tengo para ti, Ale, es ¿qué te llevó o cómo llegaste a involucrarte en el área de innovación? No. Pues bueno, fíjate que fue un poquito curioso porque yo estudié periodismo, pues algo similar a comunicación, y yo empecé a trabajar en el periódico El Norte, en la sección local, era reportera, fui reportera como por casi 3 años, después me cambian a la sección negocios y ahí me fui a estudiar la maestría, ¿no? Después de 1 año de estar en negocios, me voy a estudiar la maestría y justo es ahí donde me empieza a interesar más el tema de innovación. En una clase que tuvimos de innovación, yo como que regresé con la idea de que quería dedicarme a la innovación en los medios de comunicación, innovar en productos, innovar en pues otros tipos de formatos que le pudiera interesar a la gente más joven, para que justamente la prensa escrita no se muriera, ¿no? Esa era como mi idea. Entonces yo regreso a la sección negocios también y bueno, ahí empiezo a cubrir. Antes de irme yo cubría el sector energético, Pemex, CFE, súper complicado, así me costó un chorro agarrarle la onda a eso. Y regresando ya había alguien más que cubría ese tema, entonces a mí me pusieron a cubrir tecnología, emprendimiento, innovación, telecom. Entonces justo fue como que un tema que ya me interesaba y que aquí el ecosistema de innovación y emprendimiento en Monterrey apenas comenzaba, ¿no? Apenas se empezaba a utilizar la palabra ecosistema. Fue cuando fue, por ejemplo, el primer Inc. Monterrey, ya hace más de 10 años, tuve la oportunidad de cubrirlo. Entonces, como que me fui especializando mucho en ese tema, pero siempre con la idea de aplicarlo a los medios, ¿no? Entonces yo también de repente proponía cosas nuevas, de que vamos a hacer videos, o por qué no hacemos este nuevo proceso para que pues, los reporteros no se desgasten tanto, cosas así. Algunas cosas sí las aplicábamos, otras cosas me bateaban completamente, hasta que me di cuenta que yo ya estaba como un poco topada ahí, ¿no? Entonces dije, no, mejor me quiero ir a otra industria, aprender más sobre innovación y eventualmente regresar a los medios a aplicarla. Y fue cuando me muevo a Axtel Alestra. Ellos, pues es un corporativo aquí importante de Monterrey, parte de Grupo Alfa, y fueron de los primeros corporativos en México que tocaban el tema de innovación corporativa, que tenían un centro de innovación, un hub de innovación, y que estaban arrancando un programa de innovación abierta que se llamaba NAVE. Este programa, curiosamente, también yo fui a cubrirlo. O sea, yo saqué la nota de se lanza NAVE, la aceleradora corporativa, era la segunda en México, etcétera. Y pues yo conocía bien a sus directores, o sea, platicaba con ellos porque iba, entrevistaba, etcétera, ¿no? Yo cubría la fuente como tal. Hasta que un día dije, pues voy a preguntar, chance aquí puede haber oportunidad para mí, ¿no? Y le pregunté al director de innovación de que, oye, ¿habrá alguna vacante? ¿Tendrás alguna vacante? Como que me interesa conocer más de innovación. Y no, mentira, no fue así. No llegué tan directo. No, fue como que le dije, oye, a mí me gustaría como cambiar de industria, quiero aprender más de innovación, no sé muy bien cómo hacerle. Y me dijo, no te preocupes, mira, vente, yo te ayudo, platiquemos y tráete tu currículum, te voy a ayudar a modificarlo.
Entonces ya literal fui ahí al Extra, me ayudó, me dijo, no, mira, es que no te enfoques tanto en medios. Di, por ejemplo, que fuiste a cubrir South by Southwest, que cubriste tantas veces el Link Monterrey, que se note que sabes de innovación, ¿no? Entonces, después de que él ya me había corregido mi currículum, yo le dije, ya fue cuando le dije, oye, ¿no tendrás aquí una vacante? Y me dijo, mira, ahorita no, pero aguántame unos 3 meses y capaz si se abre algo. Entonces así pasó el tiempo, yo de repente le escribía y me decía no, todavía no y así, hasta que un día en un evento, cubriendo un evento, me encontré a la que después fue mi jefa, que como que era la gerente de innovación, y me dijo, oye, pues Marco me dijo que tú estabas buscando trabajo en innovación y tengo una vacante, mándame tu currículum. Entonces le mandé literal el currículum que su jefe ya había revisado antes. Entonces, pues ya, o sea, después de un proceso ahí un poquito tardado, pues ya me quedé como coordinadora de la aceleradora. Sí, una historia un poco larga, pero pues sí, así fue como me interesó el tema y aprendí mucho más de ese tema, ¿no? Y creo que ya me quedé de este lado. Está súper. Creo que muchas veces no sabemos bien lo que queremos o a dónde vamos a llegar hasta que lo empezamos a descubrir poco a poco. Hay cosas que a lo mejor dentro de nuestra carrera no nos enseñan. Yo también estudié comunicación y estoy trabajando en marketing, de que nada que ver. Y pues bueno, esta parte de la innovación es algo que he estado descubriendo poco a poco. También el estar aquí en Venture Café, pues sí me ha ayudado mucho a aprender bastantes cosas sobre innovación. Y pues bueno, continuando con las preguntas, ¿cuáles han sido los principales retos, ya sea de género o en general, que has tenido dentro de esta industria a lo largo de tu carrera? Pues mira, la industria de los medios del periodismo como tal, pues ha sido como tradicionalmente una industria de hombres. Sin embargo, yo cuando entro al periódico, pues yo no notaba así como ninguna preferencia o ninguna discriminación, ni mucho menos. Lo que sí notaba, o sea, lo que me platicaban editoras ya pues bien posicionadas, era que a ellas, por ejemplo, en su época, o sea, cuando ellas entraron al periódico hace más de 20 años, tenían que usar falda, a fuerza tenían que usar falda. Y que era bien complicado porque a veces tenían que ir a reportear pues en lugares donde pues es súper incómodo traer una falda, ¿no? En inundaciones o qué sé yo. Y que qué bueno que eso ya no existía, ¿no? Entonces, ya, o sea, me tocó, la verdad, ya algo, pues ya mucho más moderno, ¿no? Incluso se daba como cierta, no preferencia, pero sí consideración a las mujeres en ciertos temas. Por ejemplo, no sé si recuerdan, por ahí del 2009, 2010, estaba pues un problema de inseguridad importante aquí en Monterrey. Fue cuando se daban los bloqueos y que había encapuchados que pues ponían trailers y no te dejaban pasar o secuestraban carros, etcétera. Entonces se dieron como bloqueos simultáneos o se daban bloqueos simultáneos en la ciudad. Entonces primero enviaban a los reporteros del área de seguridad, de la sección de seguridad, que pues eran todos hombres, y luego pues se acababan esos reporteros y enviaban a los hombres de la sección local, y ya una vez que se acababan los hombres de la sección local, entonces nos enviaban a nosotras, ¿no? Entonces, pues agradezco la verdad esa consideración, aunque a lo mejor es discriminación hacia ellos, pero pues bueno, ahí yo me vi o nos veíamos un poco beneficiadas, pero fuera de eso, la verdad, yo no percibí ningún tipo de preferencia hacia un lado o hacia otro. Lo que sí percibía yo, y es por eso también porque quise dar un giro en mi carrera, es que todas las mujeres que llegaban a una posición alta dentro del periódico, las editoras de sección o incluso la editora general, pues no tenían familia. O sea, se súper enfocaban en su trabajo y para poder llegar ahí tenían que estar 100% enfocadas en el trabajo. Y yo no quería eso para mí, ¿no? Yo sí, pues quería como, pues tener una vida más allá del trabajo, ¿no? Tener una vida un poquito más balanceada, más integral. Entonces, pues también por eso yo decía, yo no me veo desarrollándome en esta carrera de la manera tradicional. Yo quisiera como darle un giro hacia otro lado. Y pues eso fue un poquito. En cuanto a retos que no tienen que ver con género, yo creo que cuando cambié de industria fue un gran reto. O sea, cuando me cambié de trabajar en un periódico a trabajar en un corporativo, fue aprender pues otro mundo, la verdad, ¿no? O sea, yo desde que estudié pues me estuvieron como fomentando cierto modelo de empresa, ciertos hábitos, costumbres de trabajar, etcétera, que en un corporativo es totalmente distinto, ¿no? Entonces ahí fue un poquito pues
aprender desde cero, tanto temas que yo no manejaba al 100, como cómo se trabajaba dentro de un corporativo, ¿no? Hay pues reglas distintas y formas de acercarte a un directivo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y el otro gran reto pues fue cuando me hablaron para venirme aquí a liderar Venture Café. Yo la verdad no entendía. Al principio me dio como el síndrome del impostor. O sea, yo decía, ¿por qué me escogieron? O sea, ni siquiera era gerente cuando entré para acá a liderar Venture, ¿no? O sea, como que me salté un pedazo ahí de la escalerita. Entonces yo decía, pues bueno, o sea, por algo me han de haber elegido, ¿no? Entonces sí fue un gran reto, sobre todo armarlo, o sea, armar todo desde cero. Aunque pues Venture Café Global nos capacitó súper bien y fui incluso a Boston a aprender cómo se hacía, vivir un Thursday Gathering, etcétera. Pues la verdad es que hay que tropicalizar muchas cosas y el establecer procesos, formas de trabajo, los roles, el hacer que esto funcione de manera recurrente sin estarnos tropezando tanto tiempo, el aprender, o sea, después de que nosotros tenemos el Thursday Gathering al día siguiente, con mi equipo yo tengo una junta de feedback en donde revisamos qué nos gustó, qué no nos gustó, qué podríamos mejorar, qué nuevas ideas surgieron, con quién conectamos que puede ayudar a Venture Café. Y así es como vamos mejorando cada día, ¿no? O sea, cada Thursday Gathering podemos ir mejorando, aunque sea una cosita chiquita. Pero pues sí, o sea, al principio sí fue un gran reto como establecer todo esto. Se me olvida que no tienes micro. Sí, pues sí, me imagino que pues cada uno de los pasos que damos pues siempre ha sido de que pues un gran reto y más que nada, o sea, pues terminar en un lugar donde pues no imaginabas, o sea, claro, qué padrísimo y de verdad te felicito por hasta dónde has llegado, ¿verdad? ¿Quién lo diría? O sea, estudiando una cosa y luego pues la vida te lleva cada vez más a otras cosas completamente diferentes. Me da mucho gusto por ti. Bueno, vamos con la tercera pregunta, que dice, ¿qué consejo le darías a otras mujeres o estudiantes que buscan involucrarse más en el área de innovación? Pues primero que nada, pues que vengan a Venture Café. Siento que es como una entrada muy natural al mundo de la innovación. No importa si sabes nada o si sabes mucho, siempre vas a tener la oportunidad de aprender un poquito más del contenido de algún speaker o incluso de algún asistente. Yo también les diría que la innovación pues es un concepto un poco transversal, ¿no? O sea, le pega a todas las industrias. Entonces, independientemente de la industria en la que estén o en lo que trabajen o en lo que estudien, el componente de innovación siempre puede estar. O sea, siempre hay cabida para la innovación. Simplemente hay que ver cómo lo adaptas o cómo lo entiendes y cómo lo aplicas, ¿no? En tu día a día incluso. Pero sí, la verdad, yo les diría como, pues, vengan a este tipo de foros en donde se tocan este tipo de temas, porque así van a poder aprender incluso, no solo de manera teórica, sino ya de manera un poquito más práctica, cómo aplicarlo, ¿no? Incluso existen metodologías, o sea, dentro de las empresas, quienes tienen súper establecido que tienen un área de innovación y que recurrentemente o que tienen programas incluso de innovación, pues hay toda una metodología de invitar a los colaboradores a poner su idea en una plataforma, se evalúan las ideas, hay comités evaluadores, hay champions, les llaman, que llevan como que impulsan y motivan a los colaboradores a que suban sus ideas, se eligen algunas, se llevan a cabo, se miden los resultados, generó ahorros en tiempo, en dinero o trajo más ingresos y después se premia a los colaboradores, ¿no? O sea, esa es como que una de tantas metodologías, esa es como la normalita de innovación corporativa, pero pues existen muchos tipos de innovación y es a mí lo que me gusta de la innovación, ¿no? Que realmente tiene cabida en todos lados. Muy bien, Ale, y ya poniéndome más personal, a ti en lo personal, ¿qué fue lo que más te ayudó a entrar como en este ecosistema de innovación? En el aspecto de que, no sé, a lo mejor vía tales videos, me leí tal libro, empecé a escuchar a tal persona. ¿Qué fue lo que a ti más te ayudó en eso? Pues mira, yo cuando empecé a conocer este mundo era reportera.
Entonces creo que es una forma pues muy buena de conocer cualquier tema porque haces muchas preguntas, tienes que hacer muchas preguntas, ¿no? Entonces yo cuando empecé a cubrir pues esta fuente, justamente entrevistaba como a líderes que sabían pues mucho sobre el tema, y fue así como yo fui aprendiendo en realidad. O sea, tanto el lenguaje, porque el lenguaje startupero es como pues otro rollo, ¿no? O sea, a veces no entiendes ni siquiera lo que te están diciendo, no entiendes la mitad de la frase porque todo está en inglés o en modismos, etcétera. Entonces, de entender ese lenguaje. Y también me ayudó mucho platicar con emprendedores. Porque yo justo una de las ideas que propuse ahí en el periódico y que sí se hizo fue que cada lunes publicábamos un artículo enfocado en emprendimiento o en pymes. Se llamaba Asesor Emprendedor. Yo la verdad no quería ponerle así, pero como que mi editor se confundió y quedó así. O sea, yo le quería poner Ascensor Emprendedor por el elevator pitch, ¿no? De que estabas en un elevador. Y como venía de España, pues ahí no se dice elevador, se dice ascensor. Entonces, según yo, súper creativa, se iba a llamar así. Pero, pues no. Como que mi editor o le cambió a propósito o no le entendió y le puso Asesor Emprendedor o Asesor Pyme. Entonces, cada lunes publicábamos un artículo de eso. Y pues yo era la que los hacía también, ¿no? Entonces yo cada semana tenía que buscar a un líder de empresa, de una pyme o a un emprendedor y conocer su historia. Y hacía 2 piezas. Una era un video y otro era pues el artículo, ¿no? Entonces uno de ellos tocaba más el tema como de la historia de la empresa, etcétera, y el otro daba más tips sobre cierto tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, me tocó entrevistar creo que a los de Berry Nuts, de hecho, y luego me los volví a encontrar acá porque son nuestros sponsors, entonces de repente ahí como que reconectas con gente, ¿verdad? Pero me tocó ir a la casa de Rodrigo y de Jaime y estaba ahí también Dora, que fue la de la receta, pero estaba en una época de mucha inseguridad y no querían decir sus nombres, entonces salió como medio anónimo eso. Pero fui, o sea, literal, era el jardín de su casa y tenían una bodeguita y ahí hacían la granola. Entonces, pues me contaban como todo, cómo fue la historia literal y daban como ciertas recomendaciones, creo que de cómo entrar a supermercados. Entonces era algo de no solo conoces la historia, sino conoces un tip de negocio que le puede ayudar a otros emprendedores, ¿no? Entonces eso también me ayudó muchísimo como a empezar a entender mejor este mundo y a no estar como tan perdida al momento que ya empecé a trabajar ahora sí de lleno en esto, ¿no? Qué padre, Ale. Y pues bueno, yo creo que no necesitamos ser pues reporteras ni nada de eso para poder adentrarnos a este mundo. Creo que también la curiosidad nos ayuda mucho y primero que nada, como nos dijo Ale, pues invitarlas a Aventure Café, inviten a sus amigas a Aventure Café. Es un área muy padre donde podemos aprender, donde podemos hacer contactos, ¿verdad? Y pues no solamente eso, sino que pues también la innovación creo que es algo que hemos estado viendo que va en crecimiento y es un tema que sí nos conviene a todas nosotras, pudiera decirlo. Y pues bueno, ahora sí vamos a abrir este espacio para que pues podamos charlar más, podamos sacar nuestras dudas, ¿verdad? Entonces, ordenadamente vamos a levantar nuestras manos y vamos a tomarnos un tiempo para hacerle preguntas a Ale, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, por favor, levante su mano. Y pues yo creo que voy a pasar yo el micro. Muy buenas tardes a todas. Yo soy la licenciada en periodismo, soy la licenciada Patricia Martínez. Tengo una microempresa dedicada a la fabricación de artesanías y manualidades, ¿verdad? Y estamos, digamos, en proceso de expansión. Aquí yo únicamente lo que quiero primero felicitarlas, tocayas, no sé si por acá también hay de todos los giros o si hay más comunicólogas o periodistas. También me desempeñé como reportera, ya estoy jubilada, pues si lo notan, que ya soy jubilada. También soy maestra de secundaria, que también ya me jubilé. Como siempre me manejé dentro del giro del arte, actualmente contamos con una empresa dedicada a esto. Más que nada quiero mencionar que cuando estudias una carrera, pues te vas por la misma línea o de repente puedes brincar hacia otros rubros. Y yo una vez que me jubilé decidí
pues emprender la aventura de ser empresaria es una aventura apasionante, es algo que me gusta, al igual que seguramente ustedes también han de tener algún emprendimiento por ahí. Más que nada, felicitarlas, felicitar a nuestra expositora. Yo me siento muy a gusto en Ventura Café. He aprendido, siempre se aprende algo nuevo. Siempre ves caras nuevas, algo que te vas a llevar de aquí. Y siempre una bonita experiencia que te va a seguir alimentando como una mejor persona. ¿Ok? Y felicito a Ventura Café, me encanta mucho venir al capuchino, muy sabroso. Ok, buena suerte a todas. Muchas gracias. Por allá veo que tienen otra duda. Muchas gracias. Mi nombre es Beatriz Olivares, soy consultora en transformación digital, se llama Robación.com mi negocio. Soy doctora en estudios del desarrollo. Alejandra, y escuché con mucho interés tu plática. Yo creo que las cualidades que vieron en ti fueron la integridad. Yo pienso que también la curiosidad, se nota que eres una persona muy curiosa. Y me llamó la atención que hablaras de tu capacitación en Boston. Yo tuve la oportunidad en 2013 en estar en el Atium, ¿se llama? Ya se me olvidó el nombre, en Bélgica, que está como un átomo gigante. Y ahí tienen una exposición permanente de innovación, precisamente. Y pues obvio es otro modelo. Y de los que me acuerdo que había en exposición estaba el velcro, por ejemplo, porque decían que no todo era innovación. Entonces tiene que ser algo que sea transformador, ¿no? De la forma de hacer las cosas, de la sociedad, etcétera, de algún ámbito de la vida que lo transforme. Entonces quiere decir que este modelo se lo importaron de Boston. Quisiera que nos platicaras un poquito más de ese modelo. Gracias. Muchas gracias. Voy para allá. Muchas gracias. Pues sí, este modelo, les voy a contar un poquito la historia de Venture Café. Surgió ya hace 16 años, justamente en Boston. Lo creó Tim Rowe. Tim Rowe pues es también un emprendedor graduado del MIT y él, 10 años antes de fundar Venture Café, fundó el CIC, el Cambridge Innovation Center, que es básicamente un coworking space para emprendedores. Empezó solo para emprendedores, ahora ya hay de todo ahí, o sea, hay incluso oficinas de gobierno y oficinas de otros países, etcétera. Pero él veía que los emprendedores dentro de su edificio, dentro de su coworking, pues se ayudaban entre ellos, se apoyaban, etcétera, pero estaban muy desconectados del resto del ecosistema, ¿no? O sea, a pesar de que literal cruzas la calle del CIC y está el MIT, no había esa conexión ni con profesores, ni con investigadores, ni con estudiantes, ¿no? Y pues el resto del ecosistema también muy separado. Eso por un lado. Por otro lado, en esa época es cuando Mark Zuckerberg se sale de Harvard y se va a emprender a Silicon Valley y no querían, o sea, él y otros líderes de ahí de Boston no querían que esto se convirtiera en una tendencia, ¿no? O sea, querían retener el talento que iba a estudiar a las universidades de Boston. Entonces, él con otros líderes de ahí de la ciudad empezaron a ver qué podían hacer para justamente, por un lado, retener el talento y por otro lado, conectar mejor a los emprendedores de la ciudad. Y después de varias iteraciones, una de ellas fue un restaurante, o sea, querían hacer como un restaurante donde la gente fuera a conectar, etcétera, pero pues en realidad no era un concepto ideal porque pues llegas a un restaurante y llegas como con gente, te sientas, estás por un periodo muy largo y te vas, ¿no? O sea, no hay esa posibilidad de conectar con más personas desconocidas. Y fue cuando encuentran este concepto de, pues regularmente la gente hace negocios en cafeterías o en bares, ¿no? Replicando un poquito esa idea, se llega al concepto de Venture Café, que es justamente eso, ¿no? El conectar de manera casual, de manera abierta, en un ambiente relajado, que no es ni business ni social completamente, está ahí entre en medio. Y después ya empezó a evolucionar, ¿no? A decir, ok, porque yo cuando llegué me acuerdo que una de las principales cosas que entendí fue que aquí generamos experiencias o diseñamos experiencias, ¿no? Entonces fue, ok, esas experiencias cómo están ligadas con el contenido. Y luego como hice como una
pues ahí un poquito una analogía con mi carrera, ¿no? Yo decía, si el Thursday Gathering es una revista y cada 15 días es una nueva edición de la revista, pues cada sesión es un artículo diferente y los autores son los speakers y la audiencia o los lectores pues es la gente que viene, ¿no? Los asistentes. Si me lo imaginaba así, como que era más fácil para mí el poder producir cada evento, ¿no? Junto con el equipo, evidentemente, pero fue algo que me ayudó mucho como a sentar las bases para aplicarlo aquí y obviamente tropicalizarlo, ¿no? O sea, en Boston hay veces que van como 600 personas, o sea, ya no requiere difusión ni mucho nada, ni mucho menos, ya tiene como pues ese nivel de recurrencia muy alto, ¿no? Y a lo mejor ahí no se tienen que esforzar tanto por hacer actividades muy entretenidas o muy lúdicas o tan interactivas, porque la gente como quiera va, ¿no? Y aquí sí teníamos que crear algo único para realmente llamar la atención. Entonces, pues así fue un poquito como nos trajimos el modelo y lo tropicalizamos a Monterrey. Pues vamos a continuar con las preguntas. Me voy de este lado. ¿Qué es lo que piden a los speakers o cómo generan esa experiencia única para que los que estamos en la audiencia nos vayamos con una experiencia diferente y queramos volver? Pues regularmente primero se elige el tema, ¿no? Y una vez elegido el tema, en ocasiones nos juntamos a platicar con algún experto en ese tema para lograrlo entender, porque pues no somos todólogas, ¿verdad? Entonces, por decir, se va a tocar el tema de ciberseguridad. No, pues no sabemos nada de eso, ¿no? Pues hay que acercarnos a un experto. Entonces, en ocasiones hay asociaciones, ¿no? Que aglutinan ese tipo de expertise. Nos acercamos a la asociación o al clúster y les pedimos una sesión para entender mejor el tema y posteriormente les preguntamos si tienen algún speaker que nos pueda apoyar. Las universidades también son una muy buena fuente de speakers, o sea, no solo el TEC, sino la UNI, la UR, la UDEM, porque tienen expertos en el tema, incluso algunos extranjeros también han llegado a venir a Venture Café. Entonces a partir de ahí obviamente al principio sí revisábamos muy bien pues el perfil de LinkedIn de la persona, que realmente tuviera como ese nivel de expertise, y después hacíamos la invitación y la verdad todo el mundo súper abierto a venir sin cobrarnos, ¿no? O sea, creo que no me ha tocado ningún speaker que diga, sí voy, pero te cobro. O sea, como que entienden el concepto, entienden que esto se trata de compartir su conocimiento y que eventualmente van a salir beneficiados también, ¿no? O sea, porque si son profesionistas que tienen algún negocio propio, una consultora, etcétera, pues ahí pueden también conectar y generar pues potenciales clientes, ¿no? Para después. Pero básicamente así lo hacemos, nos apoyamos como de expertos en el tema que a la vez son fuente de speakers y después pues también hay gente que se propone como speakers, o sea en nuestra página web nos llegan de repente ideas de quiero hablar de este tema, me gustaría exponer sobre este estudio que yo hice sobre economía circular, por ejemplo. Entonces vemos el calendario, el programa que tenemos y los vamos acomodando de acuerdo al tema. Muy bien, por allá veo que hay más dudas. Creo que primero era por allá y luego regresamos aquí. Bueno. Hola Ali, qué gusto. Nada más es una pregunta rápida. Ahorita que estábamos de aquel lado, mencionaron algo muy interesante y es que ya tienen su planeación anual y estaban diciendo como que yo ya sé qué va a pasar el diciembre que viene, ¿no? ¿Cómo le hacen o qué tanta flexibilidad tienen, por ejemplo, para los imprevistos, ¿verdad? Porque muchas veces nos toca eso, y cómo mantienes el orden en eso que puede parecer muy caótico. Pues sí, nosotros efectivamente, como lo mencionaba Miri en la otra sesión, desde diciembre, nosotros solo tenemos un Thursday Gathering de diciembre, regularmente es la primera semana, y después, aprovechando que la gente anda en posadas, etcétera, pues nosotros nos organizamos para armar el programa del siguiente año. Y ese programa, no crean que viene de nuestra cabeza, así de nuestra imaginación, lo que se nos ocurra, sino realmente hay un trabajo detrás importante. Este último año, por ejemplo, se hicieron talleres con diferentes actores del ecosistema, se hicieron 4 talleres. Entonces ahí obtuvimos ideas de qué
eventos iban a venir el siguiente año, qué temáticas eran las importantes que deberíamos de empezar a tocar. Nuestro consejo también nos da pues todo ese input, todas esas ideas, cuáles son los retos del ecosistema que queremos atacar a través de los temas que vemos en los tours de gatherings, y así es como se arma el programa, ¿no? Ya tenemos el programa súper bonito, pero como dices, pues suele haber imprevistos, ¿no? O cambios de temas repentinos o que llegan eventos nuevos, ¿no? O oportunidades para hacer eventos nuevos. Por ejemplo, ahora que se abre el Hub de Innovación aquí al lado, ya la próxima semana va a estar abierto el edificio. Probablemente hay una oportunidad muy interesante de hacer algo con un fondo de inversión que van a traer emprendedores en etapa avanzada de América Latina y otros fondos de inversión, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar esa oportunidad y a lo mejor no lo teníamos en el calendario, pero entonces tenemos esa flexibilidad de hacer un intercambio de temas o de decir, bueno, este tema mejor lo guardamos para el próximo año o este tema lo juntamos con este otro. Y eso nos pasa también cuando nos llegan sponsors, porque pues nosotros tenemos que ser autosustentables financieramente hablando, entonces tenemos algunos sponsors, no nada más en especie, que es pues todo lo que se toma y se bebe aquí en Ventures, se come y se bebe, sino también vendemos sesiones como tal, ¿no? De experiencias para las marcas o para las áreas de talento que están buscando reclutar gente. Entonces a veces nos llega, pues que un sponsor quiere hacer un hackathon, ¿no? Pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Aunque nosotros hubiéramos tenido pensado hacer un taller de origami o whatever, otra cosa. Entonces, pues sí, existe esa flexibilidad y lo que se intenta hacer es no afectar el calendario de manera inmediata. O sea, tenemos como una regla de no se puede cambiar la agenda 3 semanas antes o 15 días antes. O sea, ya está armado el programa y ya no hay cambios, al menos que sea algo así súper urgente, ¿no? Pero eso nos ha permitido pues no entorpecer el trabajo que ya se hizo y planear con mayor anticipación, ¿no? Me voy por allá atrás. Hola a todas, hola Ale, tengo 2 preguntas. Ahorita que escuchaba de como tu historia, mencionabas que cuando te ofrecieron el liderazgo de Venture Café, te entró el síndrome del impostor. Y creo que es algo que todas las mujeres tenemos por la propia dinámica en diferentes áreas. ¿Cómo le das la vuelta? O sea, ¿cómo dices, cómo te la crees? Y la otra pregunta es, también mencionabas, tú empezaste en periodismo y dices, es que la innovación es algo nuevo para mí. En mi caso, yo soy contadora. Por mi formación es así. O sea, entonces, y creo yo que a lo mejor periodismo, marketing, así son áreas que a lo mejor pueden estar como que son más flexibles por formación propia, pero uno que es así cuadradito, ¿cómo te vas hacia la innovación? O sea, ¿cómo empiezas a pensar de esa manera? Muy buenas preguntas. Creo que como yo le di la vuelta, bueno, primero que nada fue como darme cuenta, ¿no? Que yo tenía el síndrome del impostor, o sea, que yo estaba pasando por algo así y a partir de eso fue como decir, bueno, a ver, como salirme un poquito de, como si lo estuviera viendo desde arriba, ¿no? Desde una óptica en donde yo no estuviera involucrada. Entonces, viéndolo así, yo decía, bueno, a ver, por algo me eligieron. O sea, no fue random así de que, tú parece que le sabes a esto, vente aquí, ¿no? Entonces empecé a pensar, ¿qué vieron en mí para ponerme en esta posición? Entonces empecé como a definir objetivamente cualidades o cosas a lo mejor que tenía en potencia, que a lo mejor no las había todavía implementado, pero que ahí estaban latentes y que tenía el potencial para lograr hacerlo, ¿no? Eso se me dio un poquito más de confianza en mí de decir, ok, sé que estas cualidades me pueden ayudar a desempeñar el trabajo que tengo que hacer. Y después fue un poquito también como aprender sobre liderazgo. O sea, como yo tenía un equipo mucho más, o sea, si aquí es un equipo chiquito, bueno, más los ambassadors que también nos apoyan, pero ya yo había liderado a una persona nada más, o sea, en mi equipo había una persona y pues los practicantes.
Entonces sí fue un poco más de, ok, me tengo que meter un poquito más en este tema de liderazgo. Empecé a aprender, por ejemplo, sobre agilidad al final de cuando yo estaba en Alestra, y empecé a investigar un poco más de cómo podía yo liderar bajo esa metodología o marco de trabajo de agilidad. Me pareció genial porque era pues una estructura más horizontal en donde todos tenían participación y visibilidad de lo que hacía cada quien, y me pareció como trabajar con este tablero de Kanban súper práctico para lo que hacíamos, ¿no? Porque estábamos literal construyendo un producto cada 15 días. Entonces, y era muy repetitivo, la verdad. O sea, aunque cambie el speaker, cambien los temas o los formatos, pues siempre hay que hacer lo mismo de, pues tienes que subir a la página web la información de la sesión y el speaker, y tienes que hacer la invitación y la tienes que difundir aquí y allá. Entonces, creo que eso también me dio un poquito más de confianza y de poder tener un orden, no solo en mí, sino en el equipo. Y el empezar a ver los resultados también me generó mucho más confianza, ¿no? De decir, no inventes, a este Thursday Gathering vinieron 300 personas, pues fue como que, pues algo estoy haciendo bien, ¿no? Y así fue poco a poco fui ganando más confianza. Muy bien, nos quedan 10 minutos, entonces vamos a seguir con las preguntas. Hola, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Ale. La verdad es que, pues no sé, me impresiona muchísimo y es un placer conocerte y espero conocerte más personalmente. Pero, ¿sabes qué? Yo me iré un poco más y abordando el tema de género respecto a eso. Quiero hablar respecto a eso. Creo que probablemente, no sé, no es tu caso, porque justamente tu experiencia de comunicación en periodismo probablemente hayas obtenido estas habilidades o simplemente con la práctica te haya ayudado muchísimo. Pero, ¿qué consejo o qué recomendación darías, y bueno, me darías, o incluso a las mujeres que estamos aquí hoy, para poder como potencializar y empoderar nuestra voz, no tanto solo práctica, sino también como emocional, incluso empoderamiento dentro de sistemas que normalmente son regidos por hombres, ¿no? O son liderados por hombres. ¿Cómo logras ese empoderamiento? ¿Cómo logras esa confianza? ¿O qué consejo darías para empoderar o potencializar tu voz? Gracias por la pregunta. Fíjate que yo creo que las mujeres regularmente somos un poco más cautas que los hombres, ¿no? O sea, justamente este formato surgió porque una de nuestras consejeras, que es emprendedora ya más avanzada, decía, yo voy y doy pláticas así en un foro abierto a hombres y mujeres, y se nota luego, los hombres levantan la mano y de volada me preguntan cosas, y las mujeres no. Las mujeres al final, cuando yo termino la plática, es cuando se acercan, ¿no? Y hasta que dijo, no, pues mejor las voy a citar en un café, les voy a decir, vente a tal hora, a tal día, a tal hora, te veo ahí, tráete a tus amigas, y ahí les empezó a dar mentorías, y así fue como ese mismo concepto lo trajimos acá, y por eso se llama Un Cafecito Con, ¿no? Entonces, sí, así surgió el cafecito. Entonces, yo creo que un poco es como primero validarnos a nosotras mismas, de que nuestra voz vale, o sea, nuestra voz es igual de importante que la opinión de un hombre. Y lo que a mí me ha ayudado en ocasiones es también estructurar bien lo que quiero decir, como preparar bien lo que quiero decir, ¿no? Sobre todo si es algo como importante o una presentación relevante, o vas a negociar que te suban el sueldo, que te cambien de puesto. Me ayuda bastante como ordenar mis ideas, practicar, o sea, de repente le pido apoyo pues a algún amigo, alguna amiga, de que mira, esto es lo que quiero decir, o sea, como jugar un poquito de este juego de roles y ver qué tal me va, y ver dónde me atoro, y ver a lo mejor dónde me pongo un poco emocional, para aprender también a controlar mis emociones, porque muchas veces, aunque no debería, eso nos juega en nuestra contra, ¿no? O sea, eso se ve mal, aunque pues nada que ver, o sea, somos humanos y debería de ser algo natural, pero sí nos puede jugar un poco en contra. Entonces, creo que por un lado eso, y la práctica. También la práctica ayuda mucho, y el apoyarte de las demás mujeres que estén trabajando contigo, ¿no? Creo que eso también ayuda mucho, el platicar con ellas, el abrirte, el decir, oye, me siento así, tengo este problema, ¿tú lo has sentido? ¿Cómo le has hecho? O incluso con amigas que a lo mejor están pues un poco más avanzadas en su carrera, ¿no? También puede ayudar.
Aquí, por ejemplo, en el Distrito de Innovación, curiosamente, el equipo es prácticamente de puras mujeres. O sea, el director del distrito es hombre, pero todas las demás, la directora de Expedition, que es Blanca, que estuvo ahí platicando, pues mujer. La directora del Hub de Innovación es mujer. Yo soy mujer. La mayoría somos mujeres, ¿no? Entonces también eso genera pues confianza, ¿no? Como un ambiente padre de apoyarnos entre nosotras y comprendernos también, ¿no? De qué. Muy bien, por allá veo otra duda. Hola, hola a todos. Un gusto, Alejandra, escucharte. Es la primera vez que vengo a Venture Café. Mi nombre es Elsie Hernández y soy ingeniera. Trabajo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la UNL y vengo porque conozco a Blanca, entonces siempre me encanta este tema de la innovación. Y platico un poco el contexto porque quiero hacerte una pregunta. Yo tengo más de 15 años en este tema de procesos de mejora en una tesorería. Y todo este tema de proyectos de innovación financiera hace que salgan temas de liderazgo. Hacen que salgan temas de por qué siempre se han hecho las cosas igual, ¿no? Lo que todo el mundo te dice pues a veces en culturas de trabajo, a veces burocráticas, ¿no? Entonces ha sido todo un reto, pero ha sido de mucho aprendizaje. Y ahorita que escuchaba aquí a la compañera que decía, oye, ¿cómo está este tema de los hombres, de las mujeres? A mí me ha tocado estar en un esquema donde la verdad, pues es una facultad de hombres, ¿no? O sea, entonces el ir con esta cultura y adentrarte y lograr cosas innovadoras y mejora de procesos y eso hace todo un contexto muy padre, ¿no? Entonces a lo que voy es que a la par de esto yo emprendí un negocio de programas de mentoría y me enfoqué mucho en las mamás emprendedoras. Les empecé con todo este tema lo manejé como un liderazgo del tiempo para mamás emprendedoras. Yo tengo un hijo autista y menciono este tema porque se me empezaron a acercar mucho todo este ecosistema de mamás que tienen un hijo con alguna condición. Entonces era muy padre esta parte de ver tu propósito también, como que decías tú, qué padre poder sumar al liderazgo de este tipo de ecosistemas, ¿no? O sea, y te comparto porque qué padre poder sumar en algún proyecto que tengas porque ha sido muy satisfactorio. O sea, este tema innovador, este tema de emprendimiento, hay muchísimas ideas, por supuesto, aterrizarlas, pero también tienes que ir ahora sí que contramarea en el tema de la seguridad de las mujeres. Y cuando hay un tema tan detonante con un hijo con una condición, creo que necesita más seguridad, más habilidades y más ecosistema o más comunidad, ¿no? Y eso creo que nos fortalece un chorral. Entonces, mi pregunta hacia ti sería, ¿qué habilidades, más que la innovación, más que las ideas, más que el emprendimiento, qué habilidades como que sientes que hace falta más reforzar en este tipo de ecosistemas de emprendimiento? De ahí también salió otra idea y escuché al alumno que decía, voy llegando, tengo 3 meses. Oye, yo desarrollé una herramienta también para todos aquellos chavos o jóvenes o papás que dicen, mi hijo no sabe qué estudiar. O sea, no sabe qué estudiar. Entonces, poder ayudarlos a este autoconocimiento y también que conozcan lo que se ocupa en el mundo laboral es algo que se ha reforzado a través de programas de mentoría. Entonces, qué padre poder estar aquí, escuchar como que todas esas inquietudes para poder seguir sumando desde la trinchera donde estamos, ¿no? Entonces, pues felicidades por el proyecto y sí me gustaría escuchar como que esta pregunta alrededor de todo lo que conoces aquí en Venture Café. Felicidades. Gracias, Pris. Pues bienvenida, qué bueno que estás por acá y sí, ahorita platicamos más sobre tu proyecto que creo que sí puede abonar también aquí a lo que estamos haciendo. Fíjate que yo considero importantes en este ecosistema, una habilidad súper relevante es la resiliencia, porque no te va a salir bien a la primera vez. Te vas a equivocar, te van a decir que no 1000 veces y entonces ser persistente y estar ahí y no dejarte vencer, ¿no? Por la adversidad que muchas veces se presenta.
Otro es la paciencia para que realmente todo tu trabajo dé frutos, ¿no? Eso es, creo que también una habilidad importante. Y otra, no sé muy bien cómo definirla, pero es el reconocer que no puedes sola o no puedes solo, ¿no? Es de que esto se hace en conjunto y justamente es lo que fomentamos aquí, las conexiones y el apoyarse unos con otros, el compartir muchas veces de que, ay, no voy a compartir mi idea, me la van a robar. Y pues no, ¿verdad? O sea, al contrario, la puedes enriquecer con la opinión de los demás. Entonces, yo creería que esas tres son como que las principales que yo detecto para tanto para hombres como para mujeres desarrollarse en el ecosistema, ¿no? Súper bien. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, nos vamos a la última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. Rapidísimo, Adriana Mezcua, un gusto estar acá. A mí personalmente me da un gusto enorme ver a gente joven que logra en tan poco tiempo pues romper esos techos de cristal. Nos platicas de tu experiencia, tu formación, tu equipo, todos esos temores personales con los cuales te enfrentaste. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué papel juega tu familia cercana, tu papá, tu mamá, tus hermanos, para el logro de estos objetivos personales y laborales? Creo que es algún tema importante. No, hombre, sí, definitivo, Adriana. Fíjate que pues mis papás siempre me han apoyado bastante, ¿no? Y aquí está mi mamá también, que ya tiene 56 visitas a Venture Café. Y pues sí, o sea, eso es como un reflejo del apoyo, ¿verdad? Que siempre he tenido. Pero sí, la verdad es que siempre me han inspirado esa confianza de que yo puedo lograr lo que me propongo, ¿no? Y que tengo justamente las habilidades y no solamente el decir, lo quiero lograr y lo voy a lograr porque yo digo, sino el prepararse para lograrlo, ¿no? También es importante. Y también yo creo que pues todos los valores que me inculcan, o sea, no nada más es de llega a tus metas profesionales a como de lugar, sino también pues es el cómo impactas a la sociedad con eso que estás haciendo, ¿no? Y cómo te llena eso también a ti y cómo tal vez también tienes que balancear que no todo es trabajo, ¿no? Que tienes que tener pues también otros aspectos de tu vida que también son muy relevantes, ¿no? Entonces, no, yo la verdad estoy súper agradecida por la familia que tengo, también mis hermanos siempre me han apoyado bastante y creo que es mutuo, ¿no? O sea, también quiero pensar que yo los he apoyado de la misma manera y la verdad que también es algo muy relevante, ¿no? En el desarrollo profesional, tener como esa base, ese apoyo, que sabes que independientemente de lo que pase van a estar ahí de manera incondicional, pues es algo que también te da como pues confianza y tranquilidad de que todo va a estar bien, ¿no? Pues bueno, le quiero dar las gracias, pues, primero que nada a todas ustedes por haber estado aquí, y también a Ale por compartirnos un poquito de su experiencia. Créanme que pues estaba muy padre, es muy padre platicar con Ale. Yo sé que a lo mejor por ahí nos quedan muchas dudas, entonces por ahí de repente podemos platicar con ella y van a ver que nos va a contar 1001 historias más. Pero pues bueno, muchas gracias por asistir a esta sesión. Ya saben, es una vez cada mes, entonces en un mes nos volvemos a ver por aquí para una próxima sesión de Un Cafecito con. Muchas gracias, Pris.